Bueno, bienvenidos de nuevo a este nuevo espacio denominado Perseideas. Bueno, ¿en qué consiste este espacio que he creado? Sobre todo tiene un objetivo. Mi objetivo es poder inspiraros a todos los que estáis relacionados con la industria del turismo y sobre todo para todos aquellos que os estáis planteando innovar en turismo. En realidad lo que quiero es que os alimentéis, como bien digo aquí, aliméntate por sí mismo, por ti mismo, con nuevas ideas para innovar en turismo experiencial. Ese es el objetivo fundamental de este nuevo espacio. Bueno. Bueno, siempre me gusta dar nombres a los proyectos y en este caso no podía ser de otra manera. Y lo que he intentado es, bueno, siempre me gustan los acrónimos y en este sentido, he utilizado dos palabras. Per se que significa, es una locución latina, que significa por ti mismo o por sí mismo, ¿vale? Y la palabra idea, del latín idea, imagen, forma o apariencia, o una definición de la RAE sería primero y más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo. Bueno, de aquí surge el acrónimo de Perseideas, que es el acrónimo de per se más ideas, ¿vale? Pero ojo, como bien digo aquí, no tiene nada que ver con las Perseidas, que es algo diferente, o las denominadas lágrimas de San Lorenzo o lluvia de estrellas, ¿vale? Bueno, o quizás sí, porque realmente este concepto de inspirarse también viene determinado para innovar en turismo experiencial. Bueno, en esta primera píldora voy a hablar de algo que realmente es muy importante en el contexto del turismo experiencial, que es cómo podemos utilizar la personalización como palanca emocional o como recurso para conectar con nuestros huéspedes o viajeros. Por eso la primera píldora es la personalización emocional en turismo experiencial. Bueno, ¿en qué consiste esto de la personalización? Bueno, la personalización es algo que se ha utilizado, se utiliza mucho en no solo el sector turístico, sino en otros sectores. Pero más allá de personalizar con tu nombre, siempre digo que lo importante es que esa personalización tenga una conexión emocional. En algunas ocasiones he hablado aquí tengo, os voy a poner un ejemplo. He hablado de lo que es la fidelización emocional pragmática, ¿no? ¿Qué es eso de la fidelización pragmática, emocional pragmática? Pues es que personalizar en un contexto donde voy a aportar y voy a conectar emocionalmente con el viajero y con el huésped. Aquí os traigo un ejemplo que alguna vez yo creo que también he hablado, que es un hostel en Lima, Perú, que utilizó la fidelización emocional pragmática de una manera práctica. ¿Qué hizo este hostel? Bueno, este hostel se dio cuenta de algo que identificó y cualificó un aspecto que sufrían sus huéspedes o viajeros a la hora de acudir al hostel. Cuando las personas o los viajeros arriban a Lima, Perú, a este hostel, normalmente este tipo de viajeros viajan de Lima normalmente a Cuzco, ¿no? A la ciudad de Cuzco. Es habitual como experiencia turística. Entonces, se dieron cuenta que probablemente muchos de los viajeros, sobre todo europeos, a que no están acostumbrados, podrían sufrir el mal de altura. Y identificaron este problema. ¿Qué hicieron? Pues, digamos, de alguna manera, adelantarse a ese problema. Evidentemente, el viajero o turista puede sufrir dolores de cabeza, náuseas, mareos, etcétera, ¿no? Se dieron cuenta de esto. Y se dieron cuenta que el remedio lo tenían también muy cercano, ¿no? Que es que en aquella zona geográfica se utiliza la hoja de coca, mascar hoja de coca, para aliviar o mitigar el mal de altura. Entonces les ocurrió crear las típicas tarjetitas que uno ofrece
cuando dejas el hotel o el stall, bueno, una típica tarjeta de visita. ¿Qué se les ocurrió en esta tarjeta de visita? Se les ocurrió darles un chicle basado en la hoja de coca, ¿vale? Y cuando se iba el huésped, pues le daban la tarjetita, ¿vale? Evidentemente, ahí se les habilitaba o se les detallaba las instrucciones y un tema importante es que se les daba la dirección del hostel que también tenían en Cusco, ¿no? Porque lo que se estaba tratando era de fidelizar. Te habías alojado en Lima y ahora te doy la posibilidad de alojarte en Cusco. Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que yo llamo fidelización emocional pragmática, ¿no? Práctica, ¿no? Bueno, aquí tenemos a una turista americana. Bueno, y si queréis ver el vídeo, aquí os dejo el enlace. Bien, efectivamente, eso es un ejemplo de fidelización emocional. Bueno, yo aquí os traigo otro ejemplo de mío propio, un hotel de 5 estrellas, un hotel de 4 estrellas en Bogotá, un viaje que tuve, pues tuvieron al realizar algo que a mí me creó una cierta conexión emocional, ¿no? Que cuando llegué a la habitación del hotel me encontré una botella personalizada con mi nombre, ¿no? Decía, bienvenido a nuestro hotel, esperamos que disfrute de esta especial botella para usted, José Cantero. Bueno, habían personalizado. ¿Qué habían hecho? Pues de alguna manera me habían conectado a través de Facebook, habían visto que mi estilo de vida yo realizaba running o footing o corría, ¿vale? Salía a hacer deporte y me invitaban a un agua por si quería bajar al gimnasio. La personalización en sí mismo, bueno, es algo que se utiliza en muchos sectores, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo. El mundo de la personalización, yo ya lo trabajé hace años. De hecho, en 1995 tuve, con casi 20 años, adquirí una licencia de cuentos personalizados para Disney. De hecho, aquí os enseño a uno, ¿vale? ¿Y por qué? Porque me pareció un producto. Estuve casi unos 2 años comercializando este producto, ¿no? Y en definitiva, era un cuento en el que tú podías personalizar todo el cuento, ¿no? La historia era protagonizada por la persona que tú querías, en este caso era mi sobrino, ¿vale? Y podías personalizar quién regalaba el cuento. Y no solo eso, dentro de la historia, pues también se trataba de poder que la historia estuviera asociada al nombre del niño. ¿Esto qué es lo que hacía? Bueno, pues de alguna manera había una conexión emocional, evidentemente, y esto ya se utiliza. Este es otro claro ejemplo. Este es un libro que compré también de creatividad en marketing directo, ¿vale? ¿Pero qué tiene de particular este libro? Pues que el autor creó un concurso, ¿vale? A todos los compradores y personalizó cada libro, ¿vale? Con un número. De hecho, en la primera edición, que eran 2.000 ejemplares, pues yo tengo el ejemplar número 947. ¿Vale? Esto es un concepto también de personalización. Últimamente también he visto cosas como que hay librerías que están vendiendo novedades editoriales y lo que hacen es que los ejemplares están firmados por el autor, ¿vale? Que podríamos tener un pequeño. Pero ahora voy a hablar de este caso exactamente porque es a donde quiero llegar. Aquí está la idea, aquí está la píldora. ¿Cómo podemos nosotros, porque muchas veces en las formaciones digo, ¿y cómo puedo utilizar yo la personalización emocional? Bueno, mirad, os cuento este caso. Yo estuve hace unos años dando una formación en México, en Tlaxcala, y al término de una de las formaciones, yo estaba hablando efectivamente de este concepto, de cómo a través de la personalización emocional conseguir fidelización. Y entonces, una de las empresarias, al final del taller, me regaló un libro, ¿vale? Al día siguiente me regaló un libro. Bueno, yo no le di mucha importancia, me dijo, bueno, esto es un libro de cuentos de un autor mexicano.
Entonces yo por la noche fui a leer. Efectivamente yo vi que eran 12 o 15 cuentos y empecé a leer cada cuento, ¿no? Entonces empecé a leer el primero y se llamaba así, El cazador cazado. Y empezaba así. José había sido de lo peor, a los 45 años era conocido como un mal ejemplo, su juventud había sido disipada, sus trabajos siempre fueron sobre lo tachable de la vida, taur, tratante de blancas, dueño de bares, cantinas, tugurios, cabarets de lujo. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que fui a otro cuento y este se titulaba La herencia y el tesoro y empezaba así. José tenía 15 años cuando murió su abuelo, tenía 97 años y era del régimen porfirista. Falleció 3 años antes de ajustar el siglo. Bueno, ¿qué ocurría? Que los cuentos estaban protagonizados siempre por un José. Evidentemente yo me llamaba José. Entonces, ¿qué logró esta persona? Bueno, logró dos cosas. Demostrarme que había entendido el concepto y demostrarme que lo había puesto en práctica, ¿no? Y este ejemplo lo pongo muchas veces en mis talleres. Es decir, ¿cómo puedo yo conectar emocionalmente con mis huéspedes, ¿no? Pues esto es un claro ejemplo. Es decir, no sé si la idea es que regales cuentos personalizados a tus huéspedes, ¿vale? Porque esto que hará una conexión emocional. Y este es el concepto. No tiene mayor... al final es un concepto que podemos utilizar, ¿no? Pero ¿cuáles son las conclusiones o las claves a las que quiero llegar? Bueno, la primera es que la personalización en sí mismo aporta un valor. Esto es evidente que la personalización aporta un valor, ¿no? Ya no es cualquier cuento, es un cuento personalizado. Pero es necesario avanzar de la perspectiva de la acción a buscar una verdadera conexión emocional. Evidentemente, hay que avanzar para qué conexión emocional quiero. Es el contexto de la experiencia y la vivencia lo que te va a ofrecer pistas de cómo y cuándo utilizar la personalización en un producto de turismo experiencial. Bueno, efectivamente tú tienes que buscar qué contexto de la experiencia, de la vivencia que va a vivir tu turista o tu viajero para ofrecerle una personalización emocional. Ahí es por donde si rastreas o te inspiras en cómo es la experiencia. En este caso, la experiencia era lectora, ¿no? La vivencia era que yo iba a leer un libro que, de alguna manera, estaban personalizados por un José. Personalizar es dotar de una nueva palanca emocional para lograr fidelización en tu producto de turismo experiencial. El camino para encontrar lo adecuado es una mezcla de creatividad y pensamiento lateral. Evidentemente, esto tienes que ser creativo, ¿no? Y, de alguna manera, utilizar el pensamiento lateral, ¿no? Es decir, no el pensamiento lógico, el pensamiento dirigido, ¿no? Intenta abstraerte un poco y para encontrar la idea. La personalización ofrece la posibilidad de identificar y cualificar al cliente y es una información cualitativa a considerar para futuras acciones de fidelización. Evidentemente, conocer el nombre de tu huésped o tu viajero es importante. ¿Por qué? Porque puedes utilizarlo, esa información, para futuras acciones de captación o de fidelización. Replantéate todas las fases del Traveler Journey o el mapa de experiencia de viajero, de tu experiencia turística, e intentando identificar los momentos y micromomentos, momentos de la verdad y micromomentos. Ya he hablado de lo que es este concepto de micromomento. ¿Cuándo tienes que incorporar esa conexión emocional? ¿Antes, durante o después? Bueno, esto es algo que tienes que descubrir. Evidentemente, en mis formaciones doy pautas específicas para cuándo, en qué condiciones, en qué contextos es más adecuado utilizar la fidelización. Plantéate qué acciones de fidelización emocional llevar a cabo en cada fase, ¿no? Es decir, no en todas, pero sí puedes plantearlo. Con la personalización humanizamos el producto. Esto es evidente. No cabe duda que imprimir el sello de la personalización a un producto con tu nombre o cualquier aspecto de la personalización hace que te humanices. Pero más que humanizarlo, lo que haces es una conexión emocional. El valor percibido aumenta, ¿no? Es decir, la personalización ofrece y potencia el valor percibido, que es mayor que lo real, que es un factor de decisión, ¿no? Es decir, bueno, que si yo regalo un libro personalizado, ¿vale? Como este, puede ser algo que aumente el valor percibido del producto o del producto de turismo experiencial. Aquí lo importante es que conectó emocionalmente, ¿no? Ella se acordó que tenía un libro porque los cuentos estaban protagonizados por un José y dijo, este es el libro que le voy a obsequiar.
¿vale? Y más allá de eso, bueno, pues una pequeña personalización, ¿no? Dice, hay muchos Josés en el mundo, cada uno con su historia, ¿no? Bien. La personalización ofrece posibilidades nuevas para el producto o servicio, ya que aporta un atributo más como es la compra para regalo. Bueno, efectivamente, ¿quién no ha comprado alguna vez algo personalizado? Evidentemente, ¿no? En el contexto de tu experiencial, podrías utilizar, no sé, podrías utilizar este tipo de producto para ofrecer como regalo o que tus turistas lo compraran para regalar. No sé, imagínate que es un cuento de tu personalizado de tu recurso turístico. La personalización ofrece vender un nuevo contexto diferente, pero hay que ser creativos y apostar por una conexión emocional. Efectivamente, ¿no? Hay que ser muy creativo porque si no hay conexión emocional nos quedamos no avanzamos en lo que es la personalización. Y como resumen final, lo que siempre defiendo es gestiona lo básico, crea valor y no te olvides de sorprender al cliente con un factor de construcción, de fidelización y de conexión con las emociones y sensaciones. Esto es lo importante. Es decir, hay que construir fidelización a través de una conexión emocional, que es realmente lo que importa. Y bueno, la personalización, ya sabes, personaliza emocionalmente que algo queda y te animo a ello. Gracias y recuerda, disfruta el viaje de la vida y nos vemos en una nueva idea de Perseideas, en este nuevo espacio que da comienzo con esta primera píldora. Así que chao, nos vemos.